El sol apenas asomaba entre los cerros cuando Esperanza sintió las miradas de desprecio clavarse en su espalda como dagas silenciosas. Sus pies descalzos se hundían en la tierra húmeda del sendero que llevaba hacia las montañas, cada paso alejándola más del pueblo que había sido su hogar durante 17 años. El morral de cuero que cargaba contenía todo lo que poseía: 2 vestidos remendados, las sandalias que su abuela le había tejido antes de morir y el pequeño espejo agrietado donde solía practicar los cantos que tanto molestaban a los vecinos. Ya era hora de que se deshicieran de esa escuincla gritona, había murmurado doña Remedios la noche anterior, creyendo que Esperanza no la escuchaba. Con esas vocalizaciones raras que hace desde que se levanta hasta que se acuesta, espantando a las gallinas y despertando a los bebés. El corazón de Esperanza se contraía con cada recuerdo. No era solo doña Remedios, todo el pueblo de San Miguel del Cerro había llegado al límite de su paciencia con ella. Sus intentos por cantar las melodías que brotaban naturalmente de su garganta se habían convertido en el motivo de quejas constantes. Los tenderos cerraban sus puertas cuando la veían acercarse, temiendo que comenzaran con sus berridos, como los llamaba el alcalde. Las madres alejaban a sus hijos de ella como si su voz fuera contagiosa de algo terrible. «Mija, no es que tu voz sea fea», le había dicho su tía Esperanza la Grande, la mujer que la había criado desde que sus padres murieron en el temblor. «Es que es diferente, muy diferente, y aquí lo diferente asusta». Pero asustaba tanto que habían tomado la decisión más extrema: entregarla a Silvano Montemayor, el hombre ermitaño que vivía en las cumbres más altas de la sierra. Un hombre del que se contaban historias contradictorias. Algunos decían que era un brujo, otros que era un santo. Unos aseguraban que había perdido la razón después de una tragedia familiar, mientras otros susurraban que había encontrado una sabiduría que los del valle no podían comprender. «Ese viejo raro sabrá qué hacer contigo», había dicho don Pancho, el presidente del Consejo del Pueblo, mientras contaba las monedas que Silvano había enviado como compensación por recibir a Esperanza. «Dicen que él también era especial cuando vivía aquí abajo». Esperanza recordaba vagamente a Silvano de su infancia. Un hombre alto, de barba espesa y ojos profundos que bajaba al pueblo una vez al mes para comprar provisiones. Siempre había sido amable con ella, incluso le había sonreído en una ocasión cuando la había escuchado tararear mientras ayudaba a su tía en el mercado. Pero eso había sido años atrás, antes de que su voz desarrollara esas cualidades extrañas que tanto perturbaban a la gente. El sendero se volvía más empinado y pedregoso. Sus piernas comenzaban a temblar por el esfuerzo, pero también por el miedo. ¿Qué tipo de vida la esperaba allá arriba? ¿Sería verdad que Silvano era peligroso? ¿O simplemente estaba tan loco como decían algunos? Al mediodía, cuando el sol ya pegaba fuerte en su cabeza descubierta, Esperanza divisó a lo lejos una figura que descendía por el sendero. Su corazón se aceleró al reconocer la silueta familiar. Era Silvano Montemayor en persona, caminando hacia ella con pasos seguros y medidos. Ya no era el hombre que recordaba de su infancia. Los años en la montaña lo habían curtido aún más. Su cabello, completamente canoso ahora, estaba recogido en una trenza larga. Sus ropas, aunque simples, estaban limpias y bien cuidadas. Pero lo que más la impresionó fueron sus ojos. Tranquilos, serenos, sin rastro de la locura que le habían atribuido. Esperanza la saludó cuando estuvo lo suficientemente cerca y su voz tenía una calidez que la tomó por sorpresa. «Te estaba esperando». Ella sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había pronunciado su nombre sin irritación ni desprecio, solo con una tranquila aceptación que la desarmó por completo. «¿Me estaba esperando?», preguntó, y su voz salió más ronca de lo usual por el camino y las emociones contenidas. Silvano asintió y tomó el morral de sus hombros sin ceremonia.
Claro, supe que vendrías desde hace días. Las montañas me lo dijeron. ¿Y qué saben ellos de cantos? La voz de Silvano tenía ahora un tono que Esperanza no había escuchado antes. No era enojo, pero sí una firmeza que la sorprendió. ¿Alguno de ellos ha escuchado realmente las voces de la tierra? ¿Han prestado atención a los sonidos del viento entre las rocas? ¿O a los lamentos del agua que corre por las barrancas? Esperanza negó con la cabeza, desconcertada. Entonces no pueden juzgar lo que no comprenden. Silvano reanudó la marcha, pero ahora su paso tenía una determinación diferente. Ven, quiero mostrarte algo. Subieron durante otra hora hasta llegar a una explanada natural en la ladera de la montaña. Desde allí se podía ver todo el valle extendido abajo, con San Miguel del Cerro como un puñado de casitas de juguete desperdigadas entre los campos de maíz y los manchones verdes de los huertos. «¡Grita!», le ordenó Silvano de repente. «¿Perdón? ¡Grita! Haz esos sonidos que tanto les molestan a los de abajo». Esperanza lo miró con alarma. «¿Aquí? ¿Ahora? Aquí y ahora? Pero usted también se va a molestar». Silvano negó con la cabeza y se sentó en una roca, cruzando los brazos con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. «No me voy a molestar, al contrario, llevo años esperando escuchar una voz verdadera». Esperanza sintió las piernas temblarle. Durante meses había reprimido sus ganas de cantar, había mordido sus labios para contener las melodías que querían salir, había convertido su garganta en una prisión por miedo al rechazo. Y ahora este extraño hombre de la montaña le pedía exactamente lo contrario. Respiró profundo y dejó salir un sonido tímido, apenas un susurro melódico. «Más fuerte», la animó Silvano, «las montañas no van a huir». Esperanza cerró los ojos e intentó recordar cómo se sentía cantar antes de que aprendiera a avergonzarse. Poco a poco, su voz fue cobrando fuerza, llenando el aire con melodías que no tenían palabras, pero que parecían contar historias antiguas. Sus notas se alzaban y caían como el viento entre los pinos, a veces dulces, a veces ásperas, siempre auténticas. Cuando finalmente se detuvo, jadeando un poco por el esfuerzo, abrió los ojos esperando ver la expresión de fastidio que conocía tan bien. En su lugar, encontró a Silvano con los ojos cerrados y una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Ahora entiendo», murmuró él, abriendo los ojos lentamente. «Ahora entiendo por qué las montañas me dijeron que vinieran». Parte 2. La cabaña de Silvano era mucho más acogedora de lo que Esperanza había imaginado. Construida con troncos de pino bien ajustados y piedras del río, se alzaba en una pequeña meseta rodeada de árboles frondosos que la protegían de los vientos más fuertes. El interior, aunque simple, mostraba una organización cuidadosa. Estantes con frascos de hierbas medicinales, instrumentos musicales colgados de las vigas, libros apilados junto a una chimenea de piedra y mantas tejidas a mano que daban calidez al ambiente. «Esta será tu habitación», dijo Silvano, señalando un pequeño cuarto que había estado preparando para su llegada. Tenía una cama con colchón de paja fresca, una cómoda tallada a mano y una ventana que daba hacia el oeste, donde el sol se ponía cada tarde, pintando el cielo de colores imposibles. Esperanza dejó su morral sobre la cama, sintiendo una mezcla extraña de alivio y desconcierto. En las pocas horas que llevaba con Silvano, no había escuchado una sola queja sobre su voz, ni una sugerencia de que debería controlarse o comportarse mejor. Era como si hubiera entrado a un mundo donde las reglas que había conocido toda su vida simplemente no aplicaban. «¿Tiene hambre?», preguntó Silvano desde la cocina. «Preparé un guisado de quelites con frijoles». Durante la cena, que transcurrió en un silencio cómodo, Esperanza se atrevió a estudiar mejor a su anfitrión. Silvano comía con la misma tranquilidad con que hacía todo, masticando lentamente, saboreando cada bocado.
De vez en cuando levantaba la vista hacia ella, pero no con la curiosidad invasiva que conocía del pueblo, sino con una aceptación natural que la tranquilizaba. ¿Puedo preguntar por qué vive aquí arriba?, se aventuró finalmente. Silvano dejó su cuchara y la miró pensativo. ¿Realmente quieres saberlo o solo estás haciendo conversación? La pregunta la tomó por sorpresa. Realmente quiero saberlo. Hace 15 años vivía en el pueblo, como todos. Tenía esposa, 2 hijos pequeños. Trabajaba en la carpintería de mi suegro. Silvano hablaba con serenidad, pero Esperanza notó cómo sus dedos se tensaban alrededor del vaso de agua. También tenía una voz diferente. No para cantar como la tuya, sino para escuchar cosas que otros no podían escuchar. ¿Qué tipo de cosas? Los árboles cuando estaban enfermos, los animales cuando tenían miedo, las personas cuando mentían o cuando estaban a punto de tomar decisiones que les harían daño. Silvano tomó un sorbo de agua antes de continuar. Al principio traté de ayudar con lo que escuchaba. Le dije a don Aurelio que su hijo mayor estaba robando dinero de la tienda. Le advertí a la familia Herrera que su casa se iba a inundar si no reforzaban el muro del río. ¿Y qué pasó? Que tenía razón, siempre tenía razón, y eso los asustaba aún más que si hubiera estado loco. La voz de Silvano se volvió más grave. Comenzaron a decir que era brujo, que tenía pacto con el diablo, que era peligroso tenerme cerca de sus familias. Esperanza sintió un escalofrío de reconocimiento. Conocía esa sensación de ser vista como algo peligroso solo por ser diferente. Una noche, continuó Silvano, incendiaron mi taller. Mi esposa y mis hijos estaban dentro de la casa, pero yo estaba trabajando tarde porque había escuchado que alguien planeaba hacernos daño. Pude sacarlos a tiempo, pero se detuvo, respirando profundo. Mi esposa no pudo soportar más. Tomó a los niños y se fue a vivir con su hermana a Guadalajara. Nunca más supe de ellos. Lo siento mucho, murmuró Esperanza, sintiendo el peso de esas palabras en su propio pecho. No lo sientes, dijo Silvano con una sonrisa triste pero sin amargura. Al final fue lo mejor para todos. Ellos pudieron tener una vida normal y yo encontré mi verdadero hogar aquí arriba. ¿No los extraña? Todos los días. Pero también entiendo que a veces amar a alguien significa dejarlo ir hacia donde pueda ser feliz. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos de la montaña desde su nueva cama, Esperanza reflexionó sobre las palabras de Silvano. Por primera vez en su vida, había conocido a alguien que entendía lo que significaba ser rechazado por un don que otros consideraban una maldición. Al día siguiente, Silvano comenzó a mostrarle los secretos de la montaña. La llevó por senderos que parecían conocer de memoria, señalándole plantas medicinales, formaciones rocosas especiales y lugares donde el eco se comportaba de maneras únicas. «Canta aquí», le pidió, cuando llegaron a una caverna pequeña donde las paredes de piedra creaban una acústica perfecta. Esta vez, Esperanza no dudó. Dejó que su voz llenara el espacio, explorando notas que nunca había intentado antes. Para su asombro, la caverna parecía responder, amplificando algunos tonos y suavizando otros, creando armonías que no había planeado. ¿Escuchas eso?, preguntó Silvano cuando ella terminó. ¿El eco? No, escucha más profundo. Esperanza prestó atención. Al principio solo percibía el silencio habitual de la montaña, pero gradualmente comenzó a distinguir sonidos sutiles. El goteo lejano de agua en las profundidades de la caverna, el susurro del viento filtrándose por grietas invisibles, y algo más, como una vibración muy baja que parecía provenir de la roca misma. «La montaña está cantando», susurró sin poder creer lo que escuchaba. «Exactamente, y tu voz la despertó». Durante las siguientes semanas, Silvano la llevó a diferentes lugares de la sierra, cada uno con sus propias características acústicas y energéticas. Le enseñó a escuchar no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo, a sentir cómo su voz interactuaba con el entorno natural.
El problema no es tu voz, le explicó una tarde mientras descansaban junto a un arroyo cristalino. El problema es que la gente del valle ha olvidado cómo escuchar verdaderamente. Han llenado sus oídos con ruidos artificiales y sus corazones con miedos que los desconectan de los ritmos naturales del mundo. Pero ¿por qué mi voz los molesta tanto? Porque los confronta con algo que han perdido y que en el fondo extrañan terriblemente. Silvano recogió una piedra del arroyo y la hizo rodar entre sus palmas. Tu voz les recuerda que existe una forma de comunicarse que va más allá de las palabras, una manera de expresar verdades que el lenguaje común no puede alcanzar. Y eso los asusta porque significa que han estado viviendo de manera incompleta. Una tarde, mientras practicaba junto a una cascada pequeña, Esperanza notó algo extraordinario. Su voz había comenzado a cambiar, no para volverse más normal, sino para volverse más ella misma. Los sonidos que emergían de su garganta tenían ahora una claridad y una fuerza que no había conocido antes, como si las lecciones de la montaña hubieran liberado algo que había estado reprimido durante años. «Está sucediendo», murmuró Silvano, que la observaba desde una roca cercana. «¿Qué está sucediendo? Tu voz verdadera está despertando, no la que trataste de adaptar para complacer a otros, sino la que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado». Esperanza sintió una oleada de emoción que la hizo temblar. Por primera vez en su vida, comenzaba a vislumbrar quién podría ser si no tuviera que esconderse o disculparse por su naturaleza. Pero esa misma noche, mientras cenaban en silencio, escucharon voces que subían por el sendero. Voces conocidas que hicieron que el corazón de Esperanza se encogiera de miedo. «¡Esperanza! ¡Esperanza!» Era su tía, acompañada por lo que parecían varias personas más. «¡Venimos a llevarte de vuelta!» Silvano y Esperanza se miraron a los ojos. El momento de la verdad había llegado mucho antes de lo que cualquiera de los dos había esperado. Parte 3. Las voces se acercaban por el sendero serpenteante y Esperanza pudo distinguir no solo a su tía Esperanza la Grande, sino también a don Pancho, el presidente del consejo, y al menos 3 hombres más del pueblo. Sus pasos resonaban contra las piedras con una determinación que no auguraba nada bueno. «¿Qué hacemos?», susurró Esperanza, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Silvano se levantó de la mesa con la misma calma de siempre, pero ella notó cómo sus hombros se tensaban ligeramente. «Vamos a escuchar qué tienen que decir, pero quédate cerca de mí». Salieron a recibir a la comitiva justo cuando llegaba al claro donde estaba la cabaña. La tía de Esperanza venía al frente, con el rostro encendido por el esfuerzo de la subida y algo más que parecía una mezcla de preocupación y determinación. «Esperanza, mija, vinimos a buscarte», dijo sin preámbulos, extendiendo una mano hacia ella. «Don Pancho tiene noticias importantes». El presidente del consejo se adelantó, quitándose el sombrero de palma y mirando con desconfianza hacia Silvano. «Buenas tardes, Montemayor. Espero que hayas tratado bien a la muchacha». «Mejor de lo que ustedes la trataron en el pueblo», respondió Silvano con una tranquilidad que contrastaba con la tensión evidente de los visitantes. Don Pancho frunció el ceño. «Mira, no venimos a pelear. Venimos porque han cambiado las cosas en San Miguel del Cerro. Resulta que el padre Sebastián, el nuevo sacerdote que llegó hace 2 semanas, ha estado preguntando por Esperanza». «¿Por mí?». La sorpresa genuina en la voz de la muchacha hizo que todos los presentes la miraran. «¿Para qué querría verme un sacerdote?». «Dice que ha escuchado hablar de tu forma especial de cantar», intervino la tía, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Dice que podría ser un don de Dios y que quiere evaluarte para incluirte en el coro de la iglesia». Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Después de semanas de aprender a valorar su voz tal como era, la idea de volver a ser evaluada y posiblemente modificada para encajar en las expectativas de otros le resultaba aterradora.
Además, continuó don Pancho, el padre dice que si realmente tienes un don sagrado, sería un pecado desperdiciarlo aquí en la montaña donde nadie puede beneficiarse de él, que los dones de Dios son para servir a la comunidad. ¿Y si decidimos que no queremos volver?, preguntó Silvano, usando deliberadamente el plural. Los hombres que acompañaban a don Pancho se miraron entre ellos con incomodidad. Esperanza reconoció a Tomás el herrero, a Evaristo el tendero y a Chuy el agricultor, todos hombres que habían expresado abiertamente su molestia por sus cantos en el pasado. «No es una decisión que puedan tomar», dijo don Pancho con firmeza. «Esperanza es menor de edad y su tutora legal es su tía. Además, el arreglo que hicimos contigo, Montemayor, fue temporal, solo hasta que encontráramos una solución mejor». ¿Una solución mejor? Silvano dio un paso adelante, y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio un destello de la fiereza que debía haber desarrollado durante sus años de soledad. ¿Como la solución de deshacerse de ella porque su voz los incomodaba? «Las cosas han cambiado», insistió la tía de Esperanza. «El padre Sebastián es un hombre instruido, viene de la ciudad. Dice que ha conocido casos como el tuyo, mija, y que con el entrenamiento adecuado podrías tener una carrera como cantante de música sacra». «¿Han escuchado cantar a Esperanza recientemente?», preguntó Silvano de repente. «¿Saben cómo ha desarrollado su voz en estas semanas?». Los visitantes intercambiaron miradas confundidas. Don Pancho se aclaró la garganta. «Bueno, no, pero entonces escúchenla ahora», declaró Silvano, volviéndose hacia Esperanza. «Muéstrales lo que has aprendido». Esperanza sintió que el corazón se le desbocaba. La idea de cantar frente a las mismas personas que la habían rechazado le provocaba una náusea familiar, pero al mismo tiempo sentía la confianza que había desarrollado durante sus semanas en la montaña. «No aquí», murmuró, «no así». Silvano asintió comprensivamente. «¿Dónde te sentirías cómoda?». Esperanza miró hacia el bosque que rodeaba la cabaña, luego hacia la cascada que se escuchaba a lo lejos y finalmente hacia un promontorio rocoso que se alzaba a unos 100 metros de distancia. «Allá», dijo, señalando las rocas, «donde pueda ver todo el valle». La comitiva siguió a Esperanza y Silvano hacia el promontorio. Durante el breve ascenso, la muchacha pudo escuchar los murmullos preocupados de los hombres del pueblo. «Espero que no haya empeorado», susurraba Tomás. «¿Y si ahora es peor que antes?», se preguntaba Evaristo. «El padre Sebastián va a pensar que le mentimos», masculló Chuy. Una vez en la cima del promontorio, con todo el valle extendiéndose abajo y las montañas alzándose a su alrededor, Esperanza sintió que algo familiar despertaba en su pecho. Era la misma sensación que había experimentado el primer día con Silvano, pero amplificada por las semanas de práctica y autoconocimiento. Cerró los ojos y dejó que su respiración se acompasara con el ritmo de la montaña. Luego, gradualmente, comenzó a cantar. Su voz se alzó como un río que sale de su cauce, llenando el aire con melodías que no tenían palabras, pero que contaban historias tan antiguas como las rocas mismas. Los sonidos fluían y se transformaban, creando patrones complejos que parecían dialogar con el eco de las paredes de piedra y el susurro del viento entre los pinos. ¿Y si ella no quiere compartirlo con una comunidad que la rechazó? «Eso fue antes», intervino la tía de Esperanza. «Ahora entendemos que estábamos equivocados, que su voz es realmente un regalo». «¿Ahora que puede servirles de algo?», la pregunta de Silvano colgó en el aire como una acusación. La tensión entre los adultos era palpable, pero Esperanza ya no los estaba escuchando completamente. Su mente estaba procesando algo más profundo. Por primera vez en su vida tenía el poder de elegir. Su voz había demostrado su valor innegable, y eso le daba una influencia que nunca había poseído antes. «Quiero conocer a ese sacerdote», dijo finalmente, sorprendiendo a todos, «pero con mis condiciones». Parte 4.
El padre Sebastián resultó ser un hombre más joven de lo que Esperanza había esperado, con apenas unos 30 años, complexión delgada y unos ojos intensamente azules que contrastaban con su piel morena. Había llegado a San Miguel del Cerro desde el seminario de Guadalajara con ideas nuevas sobre el papel de los dones naturales en el servicio religioso. «He escuchado hablar de ti desde mi primer día aquí», le dijo a Esperanza cuando se presentaron en la iglesia del pueblo 3 días después. «La gente describía tu voz de maneras muy interesantes». Esperanza había insistido en que Silvano la acompañara, y después de algunas protestas iniciales del Consejo del Pueblo, su condición había sido aceptada. ¿Te gustaría intentar cantar aquí, solo para que pueda escucharte en el espacio donde normalmente oficiamos? Esperanza sintió la familiar tensión en el estómago. La iglesia, con sus paredes gruesas de adobe y su techo abovedado, tenía una acústica muy diferente a los espacios naturales donde había estado practicando. ¿Puedo elegir qué cantar? Por supuesto. Esperanza se colocó en el centro de la nave, respiró profundo y comenzó con una melodía que había desarrollado junto a la cascada en la montaña. No tenía palabras, pero evocaba la sensación del agua corriendo sobre las piedras, del viento susurrando entre los árboles, de la vida que fluye constante y poderosa a través de todas las cosas. Su voz llenó el espacio sagrado de una manera que nunca había experimentado. Las paredes de adobe parecían absorber y amplificar ciertos tonos, creando resonancias que hacían que la música pareciera venir de todas direcciones a la vez. Los santos tallados parecían cobrar vida bajo la luz de las velas que temblaban con las vibraciones sonoras. Cuando terminó, el padre Sebastián permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración. «Extraordinario», murmuró finalmente. «Pero también problemático». «¿Problemático?», Silvano se adelantó un paso. «¿Qué tiene de problemático?». El sacerdote los miró a ambos con seriedad. Su voz es indudablemente un don, pero no es convencional. Algunas eran de curiosidad, otras de desaprobación, pero unas pocas parecían contener algo diferente. Una mezcla de anhelo y reconocimiento, como si su rechazo a conformarse hubiera despertado algo en quienes la observaban. No sabía entonces que su confrontación con el padre Sebastián sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su voz, sino su determinación de vivir auténticamente en un mundo que constantemente presionaba hacia la conformidad. Parte 5. Los rumores se extendieron por San Miguel del Cerro como reguero de pólvora. En los 3 días que siguieron a la confrontación en la iglesia, la historia se había transformado y amplificado hasta convertirse en algo completamente diferente de lo que realmente había sucedido. Según doña Remedios, Esperanza había insultado gravemente al padre Sebastián y había proclamado que su voz era superior a las enseñanzas de la iglesia. Don Pancho contaba que la muchacha había embrujado al sacerdote con cantos paganos hasta dejarlo perturbado y confundido. Y Tomás el herrero aseguraba que después de escucharla cantar, había tenido sueños extraños durante 3 noches consecutivas. Esperanza se enteró de estos rumores a través de su prima Lupita, quien subió a la montaña a escondidas para advertirle de lo que se estaba diciendo en el pueblo. «Tía Esperanza está muy preocupada», le confesó Lupita mientras se sentaban junto al arroyo cerca de la cabaña. Dice que la gente está hablando de hacer algo drástico. ¿Algo drástico como qué?, preguntó Esperanza, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Como obligarte a volver al pueblo y encerrarte hasta que aprendas a comportarte apropiadamente. O como pedirle al gobierno que investigue a Silvano por cosas raras. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la montaña. ¿Qué tipo de cosas raras? Brujería, influencia maligna sobre menores de edad, aislamiento indebido. Lupita bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Prima, hay gente que dice que Silvano te tiene bajo algún tipo de hechizo y que por eso ya no quieres obedecer a la autoridad religiosa». Esa noche, durante la cena, Esperanza le contó a Silvano lo que había escuchado.
Él la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa. ¿Ya sabía que esto iba a pasar?, le preguntó ella. Lo sospeché desde el momento en que decidiste enfrentar al padre Sebastián, respondió Silvano. La gente del valle no tolera bien que alguien rechace la autoridad establecida, especialmente cuando esa persona es joven y mujer. ¿Y qué vamos a hacer? Silvano la miró durante un largo momento antes de responder. Esa es una decisión que tienes que tomar tú. Yo ya tomé la mía hace 15 años cuando decidí vivir aquí. ¿Me está diciendo que me abandones si las cosas se ponen difíciles? Te estoy diciendo que la libertad siempre tiene un precio y que solo tú puedes decidir si estás dispuesta a pagarlo. Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde esa noche, escuchando los sonidos nocturnos de la montaña y reflexionando sobre las palabras de Silvano. Por primera vez desde que había llegado allí, se preguntó si realmente estaba preparada para las consecuencias de su elección. La respuesta llegó 2 días después, cuando una delegación oficial del gobierno municipal subió por el sendero hacia la cabaña. No venían solos, los acompañaban el padre Sebastián, don Pancho, su tía Esperanza la Grande y al menos 6 hombres más del pueblo. «Esperanza Dolores Ramírez», gritó uno de los funcionarios cuando aún estaban a varios metros de distancia. «Por orden del juez civil, tienes que presentarte inmediatamente para evaluación de tu situación legal y bienestar». Esperanza y Silvano salieron de la cabaña para enfrentar al grupo. El corazón de ella latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «¿Evaluación de qué?», preguntó Silvano, interponiéndose parcialmente entre Esperanza y los visitantes. «Se han presentado denuncias sobre el bienestar de la menor, incluyendo posible aislamiento indebido, influencia inapropiada y exposición a prácticas no autorizadas», respondió el funcionario, leyendo de un documento oficial. ¿Prácticas no autorizadas? Esperanza encontró su voz a pesar del miedo. ¿A qué se refieren? El padre Sebastián se adelantó. «Hija, después de nuestra conversación en la iglesia, me quedé muy preocupado por tu estado espiritual. Tu rechazo a la guía religiosa apropiada, combinado con estas influencias místicas, sugiere que podrías estar siendo desviada del camino correcto». ¿Y el camino correcto lo decide usted? Lo decide la doctrina de la iglesia, que ha guiado a esta comunidad durante siglos. «Señorita Ramírez», intervino el funcionario, «necesitamos que venga con nosotros para una evaluación formal. Si todo está en orden, podrá regresar». «¿Y si no viene voluntariamente?», preguntó Silvano. «Entonces tendremos que usar otros métodos». Esperanza miró las caras de las personas que habían subido a buscarla. En algunas vio preocupación genuina, pero en otras detectó algo más oscuro. Miedo, resentimiento y el deseo de controlar algo que no comprendían. «¿Puedo cantar antes de ir?», preguntó de repente. La pregunta tomó a todos por sorpresa. El funcionario consultó brevemente con sus acompañantes antes de asentir. «Supongo que no hay problema con eso». Esperanza caminó hasta el promontorio donde había cantado para los visitantes anteriores. Esta vez, sin embargo, no se detuvo en la cima. Siguió caminando hasta llegar al borde mismo del precipicio, donde el valle se extendía completo ante ella. Cuando se volvió hacia el grupo, su rostro tenía una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «Quiero que todos escuchen esto», dijo, y su voz llevaba una autoridad que hizo que hasta los más escépticos prestaran atención. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Pero esta vez fue diferente a todas las veces anteriores. Su voz no solo llenó el aire, parecía emanar de la montaña misma, como si fuera el eco de algo ancestral que había estado dormido durante siglos. Cantó de la libertad y el precio que exige. Cantó de la autenticidad y el coraje que requiere. Cantó de los dones que vienen con responsabilidades que trascienden las expectativas humanas. Su voz se alzó y se profundizó, creando melodías que parecían conectar el cielo con la tierra, lo humano con lo divino, lo individual con lo universal. Mientras cantaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las hojas de los árboles se agitaron aunque no había viento.
Los pájaros dejaron de cantar como si estuvieran escuchando reverentemente. Las nubes que habían estado dispersas comenzaron a concentrarse sobre la montaña, formando patrones que parecían responder al ritmo de su música. Pero lo más notable fue el efecto en las personas. Uno por uno, los miembros de la delegación comenzaron a cambiar. Los rostros duros se suavizaron, los ojos llenos de determinación se llenaron de lágrimas. Las posturas agresivas se relajaron. Cuando Esperanza finalmente terminó, el silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a interrumpir el momento. ¿Van a llevármela después de eso?, preguntó Silvano suavemente. El funcionario del gobierno miraba a Esperanza como si la viera por primera vez. Su tía tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Incluso el padre Sebastián parecía profundamente conmovido. Comenzó el sacerdote, pero se detuvo, aparentemente sin palabras. ¿Todavía creen que está siendo influenciada por algo maligno?, continuó Silvano. ¿O pueden reconocer que lo que acaban de presenciar viene de una fuente que trasciende sus categorías habituales? Don Pancho se aclaró la garganta. Esperanza, mija, lo que acabas de hacer. ¿Sí? ¿Podrías enseñarnos a escuchar así? La pregunta tomó a todos por sorpresa, especialmente a Esperanza. ¿Enseñarles qué? A escuchar de verdad, como tú escuchas, como parece que has aprendido a hacer aquí arriba. Esperanza miró a Silvano, quien le devolvió una sonrisa llena de orgullo y sabiduría. De repente, entendió que el momento de la verdad no había sido solo para ella, sino para todos los presentes. No es algo que se pueda enseñar en una tarde, dijo finalmente. Es algo que se aprende viviendo auténticamente, sin miedo a ser diferente. ¿Pero estarías dispuesta a intentarlo?, preguntó su tía, ¿a ayudarnos a entender? Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en esa montaña. Su voz no solo había encontrado su poder, había comenzado a transformar a quienes la escuchaban de verdad. Tendría que ser en mis términos, dijo, sin presiones para cambiar o adaptarme, sin expectativas de que mi don sirva a agendas que no sean las suyas propias. ¿Y cuáles son esas agendas?, preguntó el padre Sebastián, con una humildad genuina que no había mostrado antes. Esperanza sonrió, y por primera vez en su vida se sintió completamente segura de quién era y qué tenía que ofrecer al mundo. Ayudar a la gente a recordar cómo escuchar con el corazón, respondió, y enseñarles que los dones verdaderos no pueden ser domesticados sin perder su esencia. Parte 6. 6 meses después, la montaña de Silvano se había convertido en algo que nadie había anticipado, un lugar de peregrinaje silencioso para personas que buscaban reconectar con partes de sí mismas que habían olvidado existían. No había sucedido de la noche a la mañana. Después de aquel día cuando la delegación oficial había subido a buscar a Esperanza, las cosas en San Miguel del Cerro habían cambiado gradualmente. La historia del canto que había conmovido incluso a los más escépticos se había extendido a pueblos vecinos, llevando consigo una curiosidad que trascendía las fronteras de la pequeña comunidad. Esperanza había establecido sus condiciones desde el principio. Vendría al pueblo 2 veces por semana, pero solo para quienes verdaderamente quisieran aprender a escuchar de manera diferente. No haría espectáculos, no seguiría horarios rígidos y no cambiaría su forma de cantar para complacer expectativas ajenas. Lo que ofrezco no es entretenimiento, había explicado en la primera reunión con el Consejo del Pueblo. Es un espejo. Algunas personas no van a querer ver lo que refleja. Tenía razón, los primeros intentos habían sido incómodos y reveladores. Cuando Esperanza cantaba, muchas personas se enfrentaban con emociones y memorias que habían estado reprimiendo durante años. Algunos salían de las sesiones sintiéndose liberados, otros perturbados por el autoconocimiento que no habían buscado. Pero los que persistían comenzaron a experimentar algo extraordinario.
Doña Carmen, la panadera, descubrió que después de escuchar regularmente a Esperanza, podía sentir el estado de ánimo de su masa de pan y ajustar la receta intuitivamente. Evaristo el tendero comenzó a notar cuándo sus clientes necesitaban más que solo mercancías, ofreciendo conversación y apoyo emocional sin que se lo pidieran. No es magia, explicaba Esperanza a quienes preguntaban sobre estos cambios. Es solo que cuando aprendes a escuchar realmente, tu capacidad de percibir se expande naturalmente. El padre Sebastián había sido uno de los casos más interesantes. Después de varias sesiones, había comenzado a incorporar momentos de silencio contemplativo en sus misas, permitiendo que los feligreses experimentaran lo sagrado de maneras más personales e íntimas. Esperanza había desarrollado una rutina que funcionaba tanto para ella como para quienes venían a aprender. Comenzaba cada sesión con un período de silencio, permitiendo que las personas se asentaran y se conectaran con el entorno natural. Luego cantaba, pero no las melodías complejas que había desarrollado inicialmente, sino sonidos más simples que invitaban a la participación. No traten de imitar mi voz, instruía. Encuentren la suya propia. Cada persona tiene una canción única que solo ella puede cantar. El proceso no era fácil. Muchas personas descubrían que sus voces auténticas habían estado enterradas bajo años de conformidad y miedo al juicio. Otros se daban cuenta de que habían estado viviendo vidas que no les pertenecían, siguiendo guiones escritos por expectativas familiares o sociales. El canto verdadero requiere honestidad total, explicaba Esperanza. No puedes mentir cuando cantas desde el alma, por eso asusta tanto. Una de las transformaciones más notables había sido la de su propia tía. Esperanza la Grande había comenzado a asistir a las sesiones con una mezcla de orgullo y aprensión, pero gradualmente había comenzado a abrirse a aspectos de sí misma que había reprimido durante décadas. Yo también tenía sueños cuando era joven, le confesó una tarde. Quería ser partera, ayudar a traer vida al mundo, pero mi familia decidió que era más apropiado que me casara y tuviera mis propios hijos. ¿Y qué pasó? Que nunca pude tener hijos.